Ahora en C5N, este tuit del presidente Alberto Fernández por el conflicto por la coparticipación. El Estado Nacional ha sido notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir repasando lo que dice el hilo de tweets que ha compartido el presidente de la Nación en estos momentos. Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional, en línea con lo que ya había expresado el Gobierno Nacional respecto de este fallo. Y continúa: las políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional se aplican en todo el territorio nacional. Por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y estas serán perjudicadas. El actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento. Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley. He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria in extremis contra la decisión judicial tomada a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas. Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho, buscaré revertir la mala resolución de la Corte Suprema y retomar la senda del federalismo, observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer. También debo respetar las leyes vigentes. El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la Ley de Presupuesto. Advierto que ni el presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos. Por eso instruí a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos. Dicha transferencia comprenderá en bonos el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes. Los bonos consignados ya fueron aceptados por la Corte Suprema para atender la deuda del Estado Nacional con la provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la ciudad de Buenos Aires, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda. Finalmente, he instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22. Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente, no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce.
Este es el último tuit de un largo hilo de tuits que ha realizado el presidente de la Nación con varias decisiones respecto a este conflicto por la coparticipación. Se esperaba en el día de hoy una medida por parte del Gobierno Nacional respecto a este tema. Seguramente a lo largo del día y a lo largo de esta mañana vamos a seguir profundizando en este tema. Ahora vamos a recibir a la Colo, a Rosalía Constantino, para seguir hablando de, bueno, cómo impacta en las cuentas del Estado Nacional y de las provincias también esta decisión. Colo, buen Sí, día. por lo pronto tenemos que conocer con más detalle lo que acaba de anunciar Alberto Fernández. Está hablando de un pago. Efectivamente va a ser lugar al reclamo que planteó, ¿no?, la ciudad y que dio lugar la Corte Suprema a través de un bono. No queda claro el monto, si es exactamente el mismo porcentaje que la Corte había establecido. La ciudad reclamaba 3,50 y la Corte Suprema habilitó, ¿no?, dio la autorización, o mejor dicho, el fallo obliga al Estado Nacional a que pague 2,95. Bueno, esta diferencia, que a su vez la sigue reclamando la ciudad, no es todo lo que ellos planteaban, es lo que está en disputa. No sabemos cuánto efectivamente, no queda claro en el tuit cuánto es lo que Alberto Fernández en bono va a transferirle a la ciudad a través del Banco Nación. Esto que estábamos viendo efectivamente está cumpliendo, creemos que es el total de lo que está planteando el fallo de la Corte Suprema. Hay que aclarar que se necesita sí o sí que pase por el Congreso, por eso bien decía, instruyo al Ministerio de Economía, al ministro Sergio Massa, para presentar un proyecto y que vaya a Economía. ¿Puedo explicar qué es? Sí, vamos a sumarla ahora a Rosario Ayerdi, que está en comunicación con nosotros, para saber, bueno, qué de todo esto que ha dicho Alberto Fernández recién a través de Twitter va a tener las consecuencias más inmediatas y qué significa esta decisión del presidente de la Nación. Rosario, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están todos? Buen día, Dani, bien. Bueno, ahí hay una extensa explicación de Alberto Fernández sobre lo que es el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, ¿no? Un Alberto Fernández que en el mismo sentido que los gobernadores dice que es de incumplimiento imposible, pero que deja en claro que como hombre de derecho lo que va a hacer es, como explicaban ustedes recién, va a girar fondos al gobierno de la ciudad, a la cuenta del Banco Nacional, a nombre del gobierno de la ciudad. Y ahí lo que decían es, ¿qué fondos va a girar? Porque Alberto Fernández dice que se le reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022, ¿no? O sea, hay que ver si son los fondos que le correspondían con la masa coparticipable que el gobierno había tratado en el Congreso, o los que dice la Corte Suprema. Pero acá lo que Alberto Fernández está diciendo es que va a cumplir con un fallo a pesar de que a él no le guste y que haya que recusar a los jueces, porque sigue en el mismo sentido recusando a los jueces del máximo tribunal, diciendo que hay cuestiones de fondo que definir y que han prejuzgado contra el Estado Nacional, ¿no? Claro, de alguna manera lo que cambia, Rosario, o lo que agrega este anuncio del presidente es que se va a realizar un giro, que se va a utilizar este bono que ya había sido también utilizado para pagar a la provincia de Santa Fe, ¿no? Ahí hace una referencia a un pago anterior, de alguna manera para recordar ese precedente e impedir que no sea habilitado de esta manera, pero continúa firme en su decisión de ir tanto en contra de los jueces de la Corte, también como para presentar esta medida in extremis, ¿no?, en la Corte Suprema. Y otra cosa que se agrega es la discusión en sesiones extraordinarias de una nueva ley, ¿no? Lo que dice es que ahora Alberto Fernández va a tener que definir cuál es el temario de las sesiones extraordinarias. Le explicamos a la ciudadanía que las sesiones extraordinarias solamente se trata en el Congreso el temario que define el presidente. Bueno, el presidente lo que definió es que el Congreso defina una nueva discusión, una nueva ley de presupuesto, en donde ya estaban resignadas las partidas, y acá hay que ver cómo actúa la oposición, ¿no? Porque las partidas ya estaban resignadas en el presupuesto que se discutió este año. ¿Quiénes van a ser los legisladores que acepten discutir este nuevo presupuesto? Sobre todo pensando y mirando el interior del país. ¿Por qué? Porque los gobernadores ya dijeron que estaban en contra de este fallo, ¿no? Los legisladores del interior
van a aprobar esta nueva ley con los recursos que propuso el Estado, la Corte Suprema, y también las miradas sobre las provincias que son opositoras, que apoyaron a Horacio Rodríguez Larreta de Juntos por el Cambio, como Jujuy, Mendoza y otras provincias. Bueno, ¿qué van a hacer sus legisladores? ¿Le van a dar los recursos a la ciudad? Ahora va a estar en manos del Congreso en estas sesiones extraordinarias. Claro. Podríamos decir que por un lado entonces va a seguir el camino judicial con esta presentación que realiza el gobierno y por el otro lado va a estar el camino legislativo para habilitar un nuevo marco. Ahora, ¿qué va a pasar o qué te imaginás vos que puede llegar a pasar después de esta decisión que toma el presidente con lo que pueda llegar a ser la ciudad de Buenos Aires? Recién veíamos la imagen de Horacio Rodríguez Larreta, que también para hoy tenía preparada una presentación. ¿Cambia en algo o podría cambiar en algo su estrategia? Bueno, iba a ser una denuncia hoy el gobierno de la ciudad. Ya la habían hecho distintos dirigentes opositores. Incluso hay una de las denuncias de dirigentes opositores que ya tiene juzgado, que es el juzgado de Daniel Rafeca, ¿no? Sí. Elisa Carrió presentó una denuncia contra Alberto Fernández el mismo viernes cuando se conoció el comunicado de los gobernadores. Estas denuncias a partir de ahora van a quedar en la nada, seguramente van a ser desestimadas, porque incluso hoy Alberto Fernández, el primer tuit que dice es que el Estado Nacional fue notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema. Es decir, hoy recién fue notificada. En esta discusión de si el Estado estaba incumpliendo o no, queda claro que recién hoy fue notificada. Y a partir de estos tuits lo que dice Alberto Fernández es que va a girar los fondos al Banco Nación, que es el que le debe girar los fondos al gobierno de la ciudad. Por lo cual, ahora me parece que el gobierno de la ciudad hoy no va a hacer una presentación, sino que va a esperar a ver qué significa este giro del que habla Alberto Fernández. Claro, se vuelve a pensar entonces la estrategia porque, como decías, quedan desestimadas estas denuncias. También en eso, ¿no? Incluye una novedad del presidente al decir voy a cumplir, algo de lo que se había hablado mucho en las últimas horas. Rosario, te agradecemos este contacto, te mandamos un abrazo. Un abrazo para vos y para toda la mesa, Dani. Hasta luego.